Bienvenidos otra vez al estudio de Apocalipsis. La última vez nosotros terminamos con Apocalipsis capítulo 13 y hablamos de la primera bestia y terminamos con la segunda bestia y tocamos todos los atributos que tenía que ver con estos últimos tiempos a cual vamos a vivir, hablando de la marca de la bestia, el nombre de la bestia, el número del nombre de la bestia. Entonces, vamos a nosotros hoy en día continuar con Apocalipsis capítulo 14 para ver el otro lado de esos que se pierden comparado a esos que se salvan. Antes de eso, vamos a tener una oración para empezar. Gracias a Dios por este día, gracias por este bendecido sábado que tú nos has dado. Te pido que tú estés ahora conmigo y que los que van a oír este mensaje después, que tú puedas alumbrar mi mente, dame de tu espíritu para poder hablar claramente sobre este tema y poder nosotros continuar en la línea de tiempo y ver cómo nosotros estamos, que ya estamos ya al fin de todo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como yo estaba diciendo, vamos a ver aquí, a ponernos aquí estamos en Apocalipsis 13, terminamos Apocalipsis 13 y ahora hoy en día o en este estudio vamos a estar leyendo Apocalipsis 14. Como nos quedamos, como dije, al fin del tiempo, porque hay algo bien importante aquí que quiero tocar. En Apocalipsis 13 hablamos la primera y la segunda bestia y vemos que en la segunda bestia, que hablamos sobre esto, había el versículo 16 que la imagen de la bestia hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y ya tocamos esos. Ahora, esto nosotros sabemos que es en el último tiempo, en el tiempo del fin aquí que vamos a punto a vivir, especialmente cuando la marca de la bestia, específicamente que se habla mucho, sea puesta en las leyes de este país. Pero mientras que Apocalipsis capítulo 13 habla de esos que van a recibir la marca de la bestia, porque eso es lo que se está hablando, Apocalipsis 14 nos habla a nosotros del otro grupo en cual no va a recibir esa marca. La marca se pone, sucede los eventos que nosotros vemos en otras partes del libro Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos que vamos a tocar algunas cosas que hemos estudiado y otros están en los capítulos más adelante que no vamos necesariamente a tocar tanto. Dice aquí, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces, la próxima escena, después que se ve una marca siendo dada a esos que se van a perder, después de eso, él ve a los 144,000 y ¿dónde están parados? Están parados en el monte de Sión. ¿Qué quiere decir? Que esto es ya en la segunda venida. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces vemos que en estos versículos es la continuación de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 termina y hay detalles que se pierden que nosotros vemos en otras partes y entonces vemos los que se salvan de esta última generación. Y estos 144,000, como nosotros vimos anterior en el Apocalipsis, en el estudio de Apocalipsis capítulo 7, son los 144,000 que son sellados.
Y estos que están sellados, eh, están siendo sellados en el día de nosotros. Hoy mismo nosotros estamos viviendo los últimos años de este sellamiento. Y este sellamiento nosotros vimos y también vamos a conectarlo con el mensaje de los tres ángeles, que tiene que ver después del 1844, cuando dice aquí, cuando empieza el sello del Dios vivo, versículo 2, se empieza a sellar, como dice el versículo 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se empieza a sellar en un tiempo específico. Y ese sello lo conectamos nosotros con el sábado, y lo que ellos van a pasar, nosotros vemos aquí al final, donde dice versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes y aguas de vida, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Entonces, ¿por qué es que estos 144,000 dice que no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno? Porque estos son los que salen de gran tribulación. Déjame ver si lo encuentro aquí. Um, fueron redimidos, fueron primicias. Déme buscarlo. Sí, en el mismo capítulo 7, si vamos a unos versículos 13, empezamos en el versículo 13, cuando uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos que están en ropas blancas? No sé si lo mencioné en el estudio de capítulo 7, pero voy a hacer un recordatorio si sí lo hice. Cuando Juan ve, ¿dónde es que lo dice? Cuando Juan ve aquí, en versículo 9, una gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que nadie podía contar, esto tenía que ver esto es ya en el momento de la segunda venida, los que son resucitados, sí, resucitados, los que están salvos, los que se salvaron. Pero como pero como el tema principal del capítulo 7 tiene que ver con los 144,000, cuando aquí se menciona en Apocalipsis 13, estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? No se está hablando de la gran multitud, sino de un grupo específico. Y entonces en el versículo 14, el anciano le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los 144,000, cuando vemos aquí en Apocalipsis 14, que se ven que están parados en el monte, sobre el monte de Sión, con el 144,000. Cuando vemos que están aquí parados, ya esto tiene que ver ya con y Jesús vino y ahora está en la montaña. Es después, o es durante o después de la segunda venida de Jesús, lo que quiero decir. Y como ellos pasaron por la gran tribulación, ellos no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Si vamos a Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, vemos que en el final del tiempo, en aquel tiempo se levantará, versículo 1, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos y de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces, los 144,000 van a pasar durante este tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es llamado la gran tribulación. Es más, vamos a marcarlo para recordar aquí, la gran tribulación. Y esa gran tribulación va a suceder durante el periodo de la marca de la bestia, Apocalipsis 13. Ese periodo va a ser aquí, durante ese periodo del versículo 15, específicamente el 16 al 17, hasta el final.
Ahora, como vemos también en Apocalipsis 7, ellos tienen el nombre de él, que ese es el Cordero, y de su Padre escrito en la frente. Igual como vemos en Apocalipsis 7, cuando se les sella, ¿verdad? Se le está poniendo un sello. Versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados. Y el sello que tiene en la frente es el nombre del Padre y el Hijo. Y eso, como estaba diciendo, ¿cuándo es que empezó? Esto lo vimos nosotros, y yo creo que ya lo vimos, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, en la sexta iglesia de Filadelfia, cuando durante ese periodo que ya hemos hablado, que empieza en 1840 para adelante, hasta un cierto punto, porque después vemos la iglesia de la Odisea, que es la etapa en cual estamos viviendo históricamente, no significa que tenemos que estar en esta forma, o no tenemos que estar en la condición de la iglesia de la Odisea, debemos estar en la condición de la iglesia de Filadelfia, pero la edad de la iglesia que estamos viviendo hoy es la de la Odisea. Regresando a los 144,000, aquí es donde nosotros vemos, donde Jesús dice en el versículo 12, que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y aquí está el detalle. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ellos tienen sobre ellos el nombre del Dios de Jesús, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Conectando eso con Apocalipsis 14, los 144,000 tienen que el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, que es Dios, en la frente. Y eso, otra vez, haciendo la última conexión que quiero hacer eso, Apocalipsis 3, la iglesia de Filadelfia, cuando esa etapa de la iglesia empezó, ahí entonces fue que empezó, como dice aquí Apocalipsis 7, el otro ángel, versículo 2, que subía de donde sale el sol, o subía desde el este, que tenía el sello del Dios vivo, y como el sol sube, que las luces del rayo de luces que sale del sol empiezan suavecito y después cogen fuerza, el mensaje del sábado también empezó suavecito hasta que cogió fuerza, y muchos hoy en día, aunque guardan el sábado o claman a guardar el sábado, y hay esos también que guardan el domingo, conociendo que el sábado es el día que habla la Biblia, que es el día de Dios. Y ese sello, ya nosotros hablamos, como el sábado nos conecta al Padre y al Hijo, a nosotros, porque el sábado es el sello, o no el sello, la señal o el pacto, o la señal del pacto que Dios tiene con nosotros, Él es nuestro Dios y nosotros somos santificados por Él, como hemos visto en Ezequiel capítulo 20, si no estoy equivocado. Entonces, regresando a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Primero vamos a tocar aquí versículo 2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Ahora, esa voz, creo yo, y la voz que era como arpista que tocaban sus arpas. Vamos, pudiera ser que esa voz, vamos a mirar después si podemos identificar esa voz. Vamos a continuar por ahora, aquí donde estamos. A lo mejor con los estudios a continuar podemos regresar a la voz, porque me viene una idea que pudiera ser, pero no lo tengo ahí centrado. En el versículo 3, continuando con el versículo 3, vemos que ellos cantan un nuevo cántico que ninguna otra compañía es capaz de aprender. Cantaba un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nosotros vemos que en el capítulo
15, versículo 13, de este mismo Apocalipsis, vamos a ir al próximo capítulo, vemos otra vez que hay aquí unos que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Y continúa hasta que dice aquí, porque tus juicios se han manifestado. Somos esta canción y vemos que el capítulo 15, cuando vamos a entrar hoy, tiene que ver ya la introducción de las 7 plagas postreras. Y cuando lleguemos a capítulo 15, vamos a tocar un poquito más sobre eso. El cántico de Moisés, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. eh, no, el cántico, perdonen. El cántico que estamos viendo aquí, este cántico nuevo es, lo que quería hacer la conexión es que es el cántico de Moisés que vemos en el capítulo 15. Y el cántico de Moisés, como nosotros podemos ver, como podemos ver la referencia, porque nos está refiriendo al Antiguo Testamento, al cántico de Moisés. Por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 15, donde dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, y pueden leerlo en su tiempo. Era el cántico de la experiencia y liberación que el pueblo de Israel tuvo cuando salió de Egipto. Por lo tanto, lo que significa es que el cántico de los 144,000, cuando nosotros hacemos esa referencia, es el cántico de su liberación. Otra vez, los 144,000 dones que se encuentran parados sobre el monte de Sión, y están con el Cordero. Y aquí el Cordero estaba en pie y con él 144,000. Ninguno otro puede unirse a él a este cántico, porque ninguna otra compañía habrá tenido una experiencia como esta específica que vamos aquí. Continuando con el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, pues donde quiera que va. Y estos otra vez fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Nosotros sabemos que en la Escritura, con las mujeres, y también esto vimos también en Ezequiel, el estudio de Ezequiel, que las mujeres son símbolo de una iglesia. Ahora, una mujer virtuosa representa una iglesia pura, como nosotros vimos en el capítulo 12. Y una mujer corrupta representa una iglesia apóstata, que nosotros vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 17. Entonces, una característica de esta compañía de personas que vemos aquí, de estos 144,000, que está aquí en el momento de su liberación, ellos no se contaminan con o no tienen tampoco ninguna conexión con las iglesias caídas de la tierra. Eh, Están desconectados, no siguen con estas iglesias. Hablando de tú y yo personalmente, si nosotros sabemos que estamos en una iglesia que ha apostatado, una iglesia que no tiene la verdad, especialmente en el tema de cual se trata Apocalipsis, que tiene que ver con la adoración al Dios correcto, porque de todo esto es la batalla, el conflicto grande que nosotros estamos viviendo. ¿A quién nosotros vamos a adorar? El mismo problema que pasó con Adán y Eva. Decidieron a seguir la serpiente que representa a Satanás, debe de oír la voz de Dios y seguir lo que Dios dijo. Y de ahí que los problemas de la humanidad empezaron. Entonces, nosotros si sabemos que la iglesia en cual estamos, el grupo en cual estamos, no tiene la verdad, no debemos estar conectadas a esa iglesia. No significa este versículo necesariamente que ellos no tuvieron ninguna conexión con estas iglesias caídas, porque solo en un momento determinado la gente se contamina con ellas. Cuando lleguemos al capítulo 18:4, nosotros vamos a encontrar un llamado emitido al pueblo de Dios mientras está en Babilonia, para que salga, para que no se haga partícipe. Vamos aquí a mirarlo un momentico rápido. Apocalipsis 18, versículo 5.
no, versículo 4, creo que es. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Right? So aquí hay un llamado que yo personalmente, cuando lleguemos a este capítulo, creo que estamos viviendo en este tiempo ahora mismo, donde, bueno, cuando lleguemos al mensaje de los tres ángeles, vamos a ver que esto es otra llamada a partir o diferente de la llamada de los tres ángeles para salir. So, este grupo no significa, otra vez, que nunca ha estado una iglesia apóstata o apostatada, una iglesia caída, porque Babilonia no significa una determinación específica. Babilonia significa confusión o iglesias, cualquier lugar que no tenga la verdad, que haya confusión. So, ellos, igual como tú y yo, estuvieron en una iglesia que no estaba bien, pero se dieron cuenta de la verdad y salieron de esa iglesia y no siguieron siendo contaminados con mujeres o siendo contaminados con estas iglesias. Ah, entonces, prestando, porque como tú y yo, y como estos 144,000 aquí que están representando, oímos la voz de Dios, vemos en la posición, en la condición que está la iglesia y salimos de ella, entonces nosotros estamos escapando de la contaminación de estas mujeres. Y vamos a ver el Apocalipsis 17, cuando la ramera, veamos la ramera como todo el mundo está intoxicado o se ha intoxicado con el vino de su fornicación o en otras palabras, con las doctrinas satánicas o, sí, satánicas, pudiéramos decir, que vamos a ver en conexión con la cuarta iglesia que ya nosotros estudiamos. Ok, so, continuando aquí, siguen al Cordero. Estos son, dice aquí, los 144,000, estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que va. Igual como vimos aquí en Apocalipsis 7, reconectando con los 144,000, dice el versículo 17 que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y Apocalipsis 14, espérate, déme conectar esto aquí que no lo vi hasta ahora. En Apocalipsis 7 dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Entonces, aquí, como nosotros vimos y hablamos que el capítulo 7 está entre el capítulo 6 y 8, entre el sexto y séptimo sello, dando más detalle de lo que está sucediendo en el sexto, en la parte final del sexto sello, vemos que entonces aquí está diciendo que el Cordero lo va a pastorear y lo va a guiar a fuentes de aguas de vida. Mientras que en Apocalipsis 14, este otro ejemplo, otro punto, que vemos que estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que van. Ok, so uno es, lo va a pastorear y lo va a guiar, y los 144,000 aquí vemos que están siguiendo. So, es como dos puntos de tiempo poco diferentes. Uno que está diciendo lo que va a suceder, el otro está diciendo que se ha sido cumplido o se está haciendo cumplido en ese momento. Entonces aquí, como nosotros vemos que está cuando está en el monte de Sión, entendemos que se habla de ellos, de los 144,000, en su estado redimido, y son los compañeros especiales de su Señor glorificado en el reino. Por eso es que cuando aquí en Apocalipsis 7, versículo 17, hablando de la misma compañía y del mismo momento, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Qué más nos dice aquí sobre esto, sobre ellos? Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este término parece aquí aplicarse a distintos seres para denotar condiciones especiales. Cristo es la primicia, como el antitipo de la gavilla. Los primeros receptores del Evangelio son llamados por Santiago, capítulo 1:18. Vamos a mirar eso aquí un momentico.
Es de su voluntad, voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. So, Santiago en el capítulo 1:18 son llamados por Santiago una especie de primicias. So, Cristo es la primicia que es el antitipo y, y aquí nosotros, o por lo menos aquí a las personas que están hablando Santiago, los cristianos, son también una especie de primicias. Así, entonces, pues los 144,000 madurando para el granero celestial aquí en la tierra durante las perturbadoras escenas de los últimos días, siendo trasladados, como vemos aquí, al cielo sin ver la muerte y ocupando una posición preeminente, son, en este sentido, como parece muy coherente, llamados primicias para Dios y el Cordero. Con esta descripción de los 144,000 triunfantes, la línea profética que comienza con el capítulo 12 llega a su fin. Empezamos en el capítulo 12, otra vez, como vemos la mujer, que es el pueblo de Israel, la mujer pura, el pueblo de Israel, cuando viene el dragón, hablando del gran dragón aquí, estas señales que se están viendo en el cielo son cosas que están sucediendo en la tierra, donde Roma trata de tomar el Hijo de Dios, pero no lo hace, y vemos que el Hijo de Dios fue arrebatado para Dios y para su trono, y vemos que la iglesia, ahora el pueblo de Israel se convierte en la iglesia, pero la misma mujer corre al desierto por 1260 años, porque ella va a ser perseguida. Nosotros vimos que entonces que Miguel, que es hablando de Jesús, cuando él luchó aquí durante su tiempo en la tierra, él triunfó y entonces Satanás no hubo más lugar para él. ¿Y qué es lo que sucedió? Él fue en contra de la mujer. Cuando él vio, dice aquí, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, versículo 13, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la iglesia y la persiguió por 1260 años, tiempo se le mete un tiempo. Y sabemos que la mujer o la iglesia que estaba siendo perseguida, los Estados Unidos, porque fue donde ella estaba, era donde había muchas aguas, simbólicamente, que donde había mucha población, como vemos en Apocalipsis capítulo 13, vamos aquí a Apocalipsis capítulo 13, ponemos la bestia esta, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? So, donde vi subir del mar, donde había mucha población, y entonces el mundo cristiano, el pueblo cristiano, no es decir el mundo, pero los cristianos que están buscando libertad de religión, fueron a donde, dice aquí, Apocalipsis 12, eh, dice, versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, la tierra ayudó a la iglesia, la tierra significando los Estados Unidos, porque no estaba poblado. Y entonces, aquí en los Estados Unidos empezó a crecer la, la cristianidad bajo el concepto de libre religión o poder practicar tu religión libremente. Y cuando entonces vamos a Apocalipsis 13, cuando sucede, entonces aquí la primera bestia tiene que ver con lo que pasó antes que el pueblo, bueno, lo que pasó con la bestia o con la nación, que es el papado, lo que hizo contra la cristianidad y su desarrollo en la historia. Vemos entonces que cuando cayó el papado y vemos la segunda bestia, que es los Estados Unidos, nosotros vimos como todo estaba bien, tranquilo en el principio, pero después se empezaron a hacer leyes, que es lo que todavía parte por hacer, yo pienso personalmente que va a suceder aquí en los próximos años, y las leyes que puso, ¿verdad? En cuáles los 144,000 van a, eh, van a experimentar o van a experienciar. Y por la razón que los 144,000 van a experienciar eso, y estamos viendo que lo que se dijo es que ellos no van a morir, pero es la segunda venida de Jesús. Lo que estoy diciendo es que la segunda venida de Jesús está bien cerca. Y para conectar esta última conexión que quiero hacer, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 3. Los 144,000, ¿verdad? Dice aquí, aunque empiezan en 1844,
Esta es la iglesia en sí que tiene la verdad, que tiene donde el sello el sábado, por ejemplo, empieza a salir, donde la verdad empieza a salir, que entran en el lugar santísimo. En sí, la última condición que en estos 144,000 van a vivir es durante la condición de la iglesia de la Odisea. Y estos que van a vivir durante la iglesia de la Odisea, como dice que no se contaminaron con mujeres, se dieron cuenta de la condición en cual la iglesia está, como hemos leído aquí, y se han salido y han regresado a la condición de Filadelfia. Por eso es que se habla de las dos condiciones, aunque son dos periodos históricos diferentes, pero el último periodo estás o en la condición de la Odisea, perdido, o regresas a la condición de Filadelfia, eh, dejando la contaminación de las mujeres o la iglesia apóstatas, y recibes el nombre de Dios y el nombre del Hijo de Dios. Ahora, cuando la sexta iglesia vino a existir en la historia, no la condición de la sexta iglesia, pero literalmente, aunque ahí empezó el sellamiento, porque específicamente con el sábado, porque empezaron a entender el sábado, esto lo vamos a ver más cuando llegamos al mensaje de los tres ángeles, vemos que a ellos le dicen, yo te guardaré, versículo 10, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. So, aunque históricamente en el tiempo literal esta iglesia empezó el sellamiento, esto de aquí no necesariamente, personalmente creo, aunque haya otras personas que yo entiendo por qué lo dicen y no tengo un problema con eso, que pudiera ser que los 144,000 empiecen de aquí, pero serán guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Pero los 144,000 son los que van a pasar por esa prueba o esa gran tribulación. So, yo creo que en cierto punto es porque nosotros regresamos a la condición de Filadelfia. Eh, Llegamos a adorar al mismo Dios que la iglesia de Filadelfia llegó o adoró, que no es una Trinidad, sino es el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, o adorar al único Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. También podríamos decirlo de esa forma. Regresando a Apocalipsis 13, vamos a Apocalipsis 14. Entonces vamos a dejarlo así por ahora. Yo sé que este va a ser un video un poquito más corto de lo normal, pero aquí nosotros terminamos con lo que tiene que ver con los 144,000. Igual como dije, desde Apocalipsis 12, que las notas mías estoy leyendo, estoy siguiendo mis notas. De Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 14 vemos el desarrollo desde el principio hasta el final. Cuando lleguemos al versículo 6 hasta el 12 o hasta el 13, pues decir, esto nos conecta. Tú sabes que vamos a hacerlo y lo voy a tocar un poco más profundo en la próxima vez, pero quiero tocar algunos puntos porque me gusta aquí ah, el versículo 13 y quiero tocar por arribita y la próxima vez vamos a retocarlo con más información. Eso termina ahí en la segunda venida. Ahora, igual como hace Juan, que hemos visto, el tiempo regresa un poco y nos da más detalles. En Apocalipsis 13 vimos los detalles de la marca de la bestia, de todas esas cosas que tienen que ver con la bestia. Terminamos con los 144,000 aquí en el principio, donde empezamos, terminamos con los 144,000 en el cielo redimido. Ahora, Juan ve en visión, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. So, vemos aquí que, igual como hemos visto en el capítulo 7, y creo que lo hemos visto también en otras partes, donde el tiempo se echa para atrás, porque si ya vino Jesús, nos recogió los 144,000 con el resto del grupo, como vimos en el capítulo 7,
ya recogidos. Entonces, ¿para qué hay otro ángel que tenía, que tenía que dar el evangelio eterno para predicarlo? No es necesario, porque ya se dio. Digo, porque ya terminó todo. So, esto es otra evidencia que estamos regresando al tiempo. Y vamos a ver cuándo es que sucedió esto. Um, lo primero que dice es aquí, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Déjame ver aquí una cosa. Para mantener esto suave y no tan profundo, eso lo hacemos en el próximo video. Vemos que aquí dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿qué punto pudiera ser que eso sucedió? Ahora, antes de leer el versículo 8, podemos tratar de asumir inteligentemente de lo que se trata. Sabemos que después de los 1260 años, el papado cae. Ese control cual forzaba a las gentes creerle en una Trinidad prácticamente cae. Y entonces tenemos un ángel, que es otro ángel, que tiene el Evangelio eterno para predicarlo. Está diciendo, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué temer a Dios? Si el mundo estaba temiendo a Dios, y temer, para clarificar, no significa tenerle miedo, sino temer es respetar, adorar, eh, tenerlo en consideración quién es Él. Esas cosas, darle gloria, dice aquí, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El temer a Dios es porque el mundo en sí, específicamente el mundo cristiano en general, no estaba temiendo al Dios verdadero, no estaba adorando, dándole gloria al Dios verdadero. El Dios en cual la mayoría de la cristianidad estaba adorando y dándole gloria no era el Dios de la Biblia. Y si vemos en la historia otra vez, la historia nos dice que el Dios del mundo cristiano, entre comillas, era el Dios de la Trinidad. Entonces, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, hay muchas personas que, especialmente esos que son adventistas, que el mensaje del primer ángel lo entienden como, oh, esto tiene que ver con el sábado. Este mensaje es sobre el sábado, como el sábado del sello, y lo único que ven es el sábado. Y no se dan cuenta que este mensaje no tiene nada que ver con el sábado. Primeramente, aquí ni se menciona el sábado, pero sí sabemos que es el Dios del sábado porque es el Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y sabemos que ese Dios en el séptimo día descansó y bendijo y santificó el día ese del sábado, pero no es este mensaje sobre el sábado. Es temer a Dios y darle gloria a Él. Tiene que ver con la adoración al Dios verdadero. Y también nos dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿cuándo fue la hora de su juicio que llegó? Sabemos, como leímos, hemos estudiado anterior en los estudios introductorios del santuario, etcétera. Eso fue en 1844. La hora de su juicio empezó en 1844. Ahora, para tener más detalles de cuándo es que sucedió esto, este ángel pasa y viene el segundo ángel, dice aquí, el otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Cuando el primer ángel pasa, el segundo ángel dice que ha caído Babilonia. ¿Quién es considerado Babilonia? Vamos a ver Babilonia también en Apocalipsis 17 y vamos a hacer una conexión ahí también, que es la misma, pero Babilonia es la primera bestia, como leímos en Apocalipsis 13, que habla de la primera bestia. La primera bestia fue dado poder para reinar. ¿Dónde está? Versículo 5, se le dio autoridad para actuar 42 meses, que sabemos que son un periodo de 1260 años, cuál es el mismo periodo de 1260 años que hemos visto en otros lados, que empezó en 538 hasta 1798. Cuando el papado cayó,
como vemos aquí, cuando dice, si alguno lleva en la cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada, espada debe ser muerto, ¿verdad? Asimismo fue como esta bestia sugirió, cautivando gente y matando, también cayó siendo cautivado y siendo matada. Dice aquí, ¿dónde está? Se le hizo una herida de muerte. Ahí está, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y eso cuando fue sanado, eso va, como ya estudiamos, es durante el periodo de la segunda bestia. Pero fue capturada y recibió una herida mortal. Entonces, Babilonia, regresando aquí al otro ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Esa Babilonia que se está hablando, hay dos etapas, pudiéramos decir. Esta Babilonia de la cuarta iglesia, que nosotros ya hemos estudiado, que es el papado, y después cuando fuimos a la quinta iglesia vimos el pueblo protestante, cual necesitaba todavía eh, quitar algunos de los errores que estaba trayendo con ella del sistema papado, pero vemos y como estudiamos, no llegó a reformarse completamente. So Babilonia cayó, o el papado cayó, y también porque dice aquí ha caído dos veces. El segundo grupo es el grupo protestante que nunca terminó de reformar la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y eso tiene que ver con las doctrinas, como el vino del furor de la fornicación de Babilonia, que vamos a ver en Apocalipsis 17, que es la ramera. Eh, esas son doctrinas, como por eso es que digo, la iglesia protestante nunca llegó a completamente eh, reformarse hasta que llegamos a la sexta iglesia. Ellos han caído. ¿Y cuándo es que sucedió eso? La sexta iglesia otra vez empieza cuando hemos visto en 1844. ¿Cuándo es que la hora de su juicio ha llegado de Dios? 1844. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos un tercer ángel que viene con otro mensaje atrás. Es un mensaje en sí dividido por tres ángeles. Y uno viene atrás del otro, no necesariamente a la misma vez, pero viene uno, después viene otro y después viene el tercero. Y este mensaje aquí del tercer ángel vemos que dice, si alguno adora a la bestia, esto es una advertencia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, cual nosotros ya estudiamos y leímos en Apocalipsis 13, él también beberá del vino de la ira de Dios, etc. Lo que estamos viendo es que estos mensajes vinieron antes que la marca de la bestia fuera instituida. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles tiene que ver antes del fin del mundo. No es fin del mundo y viene el mensaje de los tres ángeles. Esto es antes de un periodo específico que estamos identificando como del tiempo de los 1800, por decir. Cuando cualquier cosa del próximo estudio, vamos a entrar un poco más profundo o un poquito más detalles a este, si no lo terminamos ahora. Entonces, el tercer dice otra vez, si alguno adora a la bestia, es una advertencia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Los 144,000 van, no van a, van a hacer caso a estos mensajes de los tres ángeles. Él también verá del vino de la ira de Dios. Que ha sido, ok. Ahora, esos que van a recibir, ya sabemos que son los que son caídos,
Dice aquí que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, ¿por qué yo tengo lo que están viendo en la pantalla? Yo tengo aquí en el versículo 10, Dios marcado en azul, los santos ángeles en verde y el Cordero en rojo. Primeramente, esos que saben que a mí me gusta usar ciertos colores para ciertos, una es esa. Y segunda, aquí estamos viendo para el final del día, del final del tiempo, quién está en el cielo una vez más. Vemos que la Biblia y específicamente el libro de Apocalipsis nos enseña la escena que existe en el cielo varias veces. Vemos que hay un Dios, ¿verdad? Porque el que caiga va a beber del vino de la ira de Dios. Y vamos a ver que ellos van a ser destruidos alante de los santos ángeles y alante del Cordero. Son tres identidades que vemos ahí. Vemos a Dios, que es el Padre, vemos al Cordero, que es Jesús, y vemos a los ángeles de Jesús, los santos ángeles. Y no vemos ningún otro que va a ser testigo de la destrucción de lo que no se van a salvar. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y punto. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Continúa el versículo 11. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, hay algunas personas, y por eso es que quise decir punto, hay algunas personas que creen que cuando uno muere, y también hay otros que creen que no cuando muere, pero cuando venga Jesús, va a haber personas que van a estar en un infierno quemándose siempre, por siempre, por siempre. Y pueden conectar esta parte, dice, y no tiene reposo de día ni de noche, lo que adorna a la bestia y a su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Pero esto no es lo que están diciendo el versículo. Sabemos que en el Antiguo Testamento también nos habla lo que pasa con los muertos que no resucitan, o los muertos que no se salvan, quiero decir. Entonces, hablando de los muertos, aquí nos dice, vamos a buscar aquí, estos versículos que tengo aquí, sobre los muertos que no sirven por la idea que está, como estaba diciendo, mucha gente creen que los muertos van a vivir para siempre y van a ser tormentados por fuego, por estos versículos que acabamos de leer, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, eh, será atormentado con fuego y no tiene reposo de día ni de noche, lo que adoran la bestia, etcétera. Vemos aquí lo que Dios nos dice. Génesis 3, 22 a 24, sobre el estado de la muerte. Dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jehová? Jehová sacó a Adán y Eva del Edén para que no puedan vivir para siempre. Sin la vida de Dios, sin nosotros no tenemos la vida eterna, porque eso es lo que nosotros perdimos. Adán perdió la vida eterna para la humanidad. Nosotros no podemos vivir para siempre y siempre y siempre. Especialmente aquí, cuando Dios dice, no vamos a permitir que vivan para siempre. Vamos a continuar aquí, Mateo 13, versículo 40 a 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Igual como vemos aquí, como la cizaña, cuando se arranca, ¿qué sucede? La cizaña se quema en el fuego y es completamente destruida y no hay más. Igual será a todos esos, como dice aquí, que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Subieron, Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, ¿verdad? Esto estamos viendo ahora en el libro de Apocalipsis. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando sean destruidos, aquí mismo el libro de Apocalipsis nos está diciendo que no están siendo quemados para siempre y siempre y siguen viviendo en un infierno, como muchos creen.
sino serán completamente consumidos. En el Antiguo Testamento tenemos a Isaías 47, versículo 14. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sientan. En otras palabras, cuando se quemen, no va a quedar nada, ¿verdad? No va a quedar ni una brasa para calentarse, nada, ni un coal se diría en inglés. Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a tocar el 1 y el 3, no el 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Vemos otra vez conectando, recuerden con Apocalipsis capítulo 6, el sello número 6, cuando, vamos a ponerlo aquí, cuando dicen, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie, ¿verdad? Entonces vemos Apocalipsis 7 sobre los 144,000 que sí podrán sostenerse de pie, y ya nosotros cubrimos esas cosas. Aquí en Malaquías 4, 1 al 3 tenemos esa misma escena. Y versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué van a hacer los malos? Van a ser cenizas, no va a haber más nada. Ese fuego, volvemos aquí en Apocalipsis 14, el fuego y azufre delante de los santos ángeles los consumirá completamente. Cuando dice aquí será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, creo que es en Lucas, si no estoy equivocado, donde habla que dependiendo cuánto mal la persona ha hecho, va a ser la cantidad, el castigo, o no el castigo, pero la destrucción, cuánto va a demorar. Creo que el ejemplo que da Jesús es que esos que hicieron mucho mal reciben más latigazos, y los que hacen menos mal reciben menos latigazos. Entonces, cuando serán atormentados con fuego y azufre, eso será eh, dependiendo que cuánto mal ellos han hecho en su vida. No es injusto la forma que lo hace, como muchos hoy en día creen que hay personas en el infierno, hasta niños o personas que nada más hicieron un poquito, que han estado siendo quemados desde que ellos murieron miles de años atrás, por decir, hasta hoy en día. Y están siendo quemados a la misma fuerza que esos que apenas murieron hoy y han hecho muchas más maldades. Eso no tiene sentido, y eso no es justo de Dios para hacerlo. Y él es un Dios justo. En Salmos capítulo 37, versículo 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Y Salmos 37, 20, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Y ahí termina. Cuando ellos, versículo 10, regresando a Apocalipsis 14, cuando beban del vino de la ira de Dios, ellos serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, el humo, no ellos, pero el humo de su tormento, y tiene que ver con el tormento más que otra cosa, sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y aquí es donde quiero mirar aquí. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Ok, cuando dicen aquí que están adorando, nos está regresando para atrás a este último punto, cuando en Apocalipsis 13, recuerda, ¿cuándo es que estos mensajes a los tres ángeles está siendo dado? Está siendo dado antes que la marca de la bestia sea una ley que todos tengan que participar, o todos que tengan que hacer eh, a costillas de la muerte, de morir. Y estos no tienen reposo de día ni de noche. ¿Y qué es lo que es el sábado? El sábado es el reposo de Dios. No tienen reposo de día ni de noche,
porque la bestia, la marca la bestia, ese día falso que van a enforzar, no es un día de reposo de Dios y no es un día de reposo ninguno, es un día inventado por el hombre. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí estamos conectados. So, tenemos todas estas cosas, tenemos el juicio que viene, el primer ángel que habla de temer a Dios, darle gracias porque la hora de su juicio llega. El otro ángel ha caído a Babilonia y, y después la advertencia que si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, va a ser destruido por Dios alante los ángeles y el cordero, y estos que adoran la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, a comparación a los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, es que es el sello en cual ellos están siendo sellados, o con el sello que están siendo sellados, que nos apunta al Dios verdadero, es el día de reposo que Dios nos dio a nosotros para que podamos reposar en él, mientras que todos los otros no tienen ese reposo. So, ahí estamos conectando otra vez el sábado. Ahí sí podemos decir que se está conectando el sábado, pero vemos que primero viene Dios y el sábado eh, es segundo. No como algunas personas consideran que el sábado es lo todo y que somos salvos por guardar el sábado. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y por esto es que yo quería tocar este punto, y como dije, creo que el próximo estudio a lo mejor toquemos un poco, repasemos un poco más profundo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, ¿cuándo otra vez? Ya hemos visto alguna evidencia que esto empieza en los 1800, por decir, porque fue en 1798 cuando cae, sucede esto. Y conectando con Apocalipsis capítulo 11 que vimos, esa, bueno, vamos a dejarlo ahí porque no creo que ese estudio estaba ahí, pero no me gustó tanto, pero vamos a seguir. Vemos que todo esto sucede y dice, bienaventurados sea aquí en adelante, desde que el mensaje de los tres ángeles empieza a ser dados, desde que ellos empieza a ser dado en este mensaje, los muertos que mueren en el Señor, bienaventurados. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Vemos, como vimos aquí en Apocalipsis capítulo 3, que es lo que es el mensaje de la iglesia del Filadelfia. Nos dice en el versículo 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Vamos a ver aquí otra vez. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Estos son los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Está la paciencia de los santos, los que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Vemos que esta misma iglesia son los que guardan la palabra de mi paciencia. Dice también Jesús, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueren sobre la tierra. Eso es conectado con bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. So, desde ese punto para adelante es este mensaje. Bienaventurados a esos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Y aquí a lo mejor lo conecto mejor. Porque serán guardados en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero los 144,000 no son este grupo. 144,000 viene un poquito después porque son los que van a pasar por la tribulación. Otra vez entonces diciéndonos que este mensaje viene antes o empieza antes el sellamiento de los 144,000. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Y el próximo sábado que continuemos con este estudio, lo que voy a hacer es tratar de repasar otra vez el mensaje de los tres ángeles. Si hay cualquier corrección que hice algo mal,
no necesariamente creo que haya. Lo corrijo ahí y cualquier cosa doy más detalles. Ah, pero por lo menos tenemos un empezar y una fundación en cual podemos continuar el próximo sábado. Los veo entonces, tengan un buen sábado, tengan una buena semana y hasta la próxima.